Dios los bendiga, hermanos. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas. Tengo una escritura para ustedes y la quiero compartir. Esta semana estamos celebrando la Semana Santa y quisiera traer algunas escrituras y quisiera yo comunicar y compartir qué es lo que significa para nosotros la Semana Santa. Pero primeramente voy a leer la escritura que el Señor me dio para compartir. Está en Filipenses 4, versículos 6 y 7. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra nos dice, hermanos, que por nada debemos estar afanosos. Su palabra nos dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del tiempo, que no temamos ni desmayemos. Sabemos las cosas que están sucediendo y esas cosas están escritas en la Biblia, entonces tenemos que estar preparados. Por eso Él dice que velad, y en todo tiempo velad, llorad, para que no, porque no sabemos cuándo va a venir el Hijo del Hombre, ¿verdad? Cuándo va a ser el día que venga el Señor por su iglesia, el día de la tribulación. Pero nosotros no vamos a estar aquí, nosotros vamos a ser llevados al cielo y ahí estaremos con Él para siempre. Romanos 8 dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que le aman, y yo creo que todo va a obrar para bien, hermanos. Muchas veces el Señor quiere que nos acerquemos más a Él. Sabemos que muchos de nosotros estamos en cuarentena. Hay muchos que están en cuarentena, se están guardando en la casa y no están saliendo más que para hacer compras. Yo quisiera exhortarte a que en esa cuarentena hagamos como hizo Moisés, que él cuando fue y ayunó por 40 días en el monte Sinaí. Él se metió con Dios y hablaba con Dios, y después de los 40 días que bajó Moisés, dice que su rostro resplandecía, que la presencia de Dios estaba en su vida, que se tuvo que poner un velo porque su rostro resplandecía como el sol, hermanos. Así que vamos a meternos con Dios, vamos a buscar de su palabra, vamos a buscar de sus promesas, y nuestro rostro va a resplandecer con su gloria, y todo temor, toda inseguridad se va a ir en el nombre de Jesús, hermanos. Y te voy a exhortar a que uses ese tiempo de cuarentena para buscar del Señor, para clamar, para orar, porque es ahí que el pueblo, cuando el pueblo se humilla y busca de Dios, es lo que mueve la mano del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle que Él se glorifique en todo, que lo que Él está haciendo, el plan de Él está perfecto, que nos sometemos a su plan, que solamente pedimos misericordia, porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Es tiempo de que nos acerquemos a Él y clamemos, y oremos, y hagamos ayuno, y llanto, y lamento, porque es como se mueve la mano de Dios. Ya nadie habla de que tenemos que lamentarnos, que tenemos que afligirnos, que nos tenemos que humillar, porque el Señor atiende al humilde y rechaza al soberbio. Hoy quisiera hablar un poco acerca de la Semana Santa. Sabemos que el domingo que pasó fue el domingo de Palma, la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. La Semana Santa también le llaman la Semana de Pasión, ¿verdad? La Semana de Pasión, y pasión es una palabra latina, y en latín pasión significa dolor, agonía, sufrimiento, convicción de hacer algo y terminar algo. El Señor vino con una convicción de terminar, por lo cual Él vino a este mundo. El domingo que fue el domingo de Palma fue la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Sabemos que
La palabra dice que el Mesías vendría de la raíz de David. Y podemos ir a Zacarías 9:9, ahí está la profecía que los judíos esperaban ansiosamente la venida del Mesías. Zacarías 9:9, y así dice su palabra: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía de que el Mesías vendría montado en un pollino, ¿verdad? En un burrito, humildemente entraría a recibir el reino. Vamos a ir a Mateo 21, Mateo 21 del 1 al 11. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mateo 21 del 1 al 11. Gloria a Dios. Palabras del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y trajeron la asna y el pollino y pusieron sobre él sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante y la gente que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Gloria a Dios. Vemos que cuando el Señor Jesús entró a Jerusalén, entró montado en un pollino, entró montado en un asno, para que se cumpliesen todas las escrituras. Y la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana significa sálvanos, Hijo de David. El Hijo de David sería aquel que iba a recibir el trono eterno. El Señor le prometió a David que de su simiente, de su raíz, saldría un retoño, y ese retoño tendría un reino eterno. Aquí los mismos judíos estaban diciendo: este es el Mesías, el cual estábamos esperando. Habían visto a Jesús resucitar a Lázaro de los muertos, y era un milagro que se divulgaba por todo Israel, y muchos de los israelitas iban a Betania a ver a Lázaro, y sabían que solamente el Hijo de Dios podría haber hecho este milagro, y habían entendido que este era el Mesías. Tristemente ellos esperaban un príncipe temporal, un rey temporal que los iba a librar de los romanos. Pero Jesús es el rey espiritual. Él era un rey espiritual y había venido para salvarnos de nuestros pecados. Tristemente, todas esas personas que estaban aclamando su nombre, diciendo: bendito el que viene en el nombre de Jesús, bendito, Hosana el Hijo de David, sálvanos Señor, Hosana, sálvanos en las alturas. Esas personas que aclamaban y estaban dando gritos,
después de que se dieron cuenta que este era el Mesías espiritual, esas personas son las mismas que 5 días después estaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, pónganlo en esa cruz, porque ellos esperaban a otro tipo de diferente Mesías, cuando las Escrituras claramente decían que él vendría humilde y manso para traer paz. Cuando un rey venía montado en un burro, significaba que ese rey venía en paz y no a hacer guerra. Cuando un rey venía en un caballo, usualmente venía en un caballo blanco, era para hacer guerra. Sabemos que Apocalipsis 9 dice que hay aquí uno que viene montado en un caballo blanco y su nombre es fiel y verdadero, y que este viene a juzgar y viene a dar juicio con equidad. Y él trae su vara de hierro y va a herir a las naciones, aquellos que no se convirtieron. Pero cuando él vino por primera vez, vino como un rey manso y humilde. Y la palabra manso quiere decir pobre y afligido. En Zacarías 9:9, cuando dice humilde, la palabra hebrea para humilde es ani, que significa pobre y humillado. Y el Señor Jesús estaba durmiendo, se estaba quedando en la ciudad de Betania. Betania significa pueblo pobre. Bet significa pueblo y Ania es pobre o humilde. Jesús había venido de un pueblo pobre y humilde en un caballo, en un asno, en un burrito, declarando que Él era el Mesías para que se cumpliese toda la profecía. Y todas las profecías se cumplieron al pie de la letra. Y Él entró, dice, cuando entró ya era de noche y entró, Él entró al templo para ver todas las cosas del templo. Él no fue al templo del rey, Él fue al templo espiritual, y después de ver el templo dice que regresó con los 12 a dormir a Betania porque ya era de noche. Y el lunes por la mañana, cuando Él salió, vamos a leer a Mateo 21 del 12 al 17. Mateo 21 del 12 al 17 dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman se perfecciona la alabanza? Aleluya. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. El lunes el Señor Jesucristo fue y limpió el templo. Sacó a todas las personas que estaban haciendo mercadería en el templo. Esas personas tenían que estar ahí para cambiar las monedas seculares a monedas del templo, pero tenían que estar fuera del templo. Y Jesús limpió el templo porque estaban haciendo sacrilegio, estaban haciendo negocios en la casa del Señor. Y dijo: esa será casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y sacó a todos, hizo un azote. El que era más humilde y el más manso hizo un azote y lo sacó con un azote, y volteó todas las mesas. Dice la palabra que no permitía que nadie pasase por ahí, ni siquiera con un utensilio. Y esa es la ira santa. Jesús perdonaba, Jesús es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Mi alma te alaba, Señor. El martes, después de que limpió el templo, el martes, los religiosos hicieron una conspiración para matar a Jesús. Algo muy interesante, que los fariseos, los herodinos y los saduceos, esos eran 3 diferentes sectas de sacerdotes judíos, ¿verdad?
de sectas de religión judía. Estos eran enemigos. Pero cuando entró Jesús a la escena, estos enemigos se juntaron para prenderle, para matarle, porque era tanto el temor que le tenían. Sabían que este era el Mesías y no querían que terminase con estas sectas. Estos tres se unieron para prenderle y para matarle, y Jesús les reprendió su hipocresía y su incredulidad. En Mateo 21 dice que él les dio unos ayes, ¿verdad? Les dio juicios, les habló de los juicios que vendrían, les llamó hipócritas, les llamó religiosos, les llamó todo tipo de nombre. El Señor estaba diciendo: ustedes son solamente religiosos, son incrédulos, porque ustedes ponen cargas que ustedes no mismos llevan. Ustedes quieren ponerle carga al pueblo, cargas que ustedes nos llevan, y ustedes no entran al reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar. Entonces el Señor los reprende y les habló de su hipocresía, de su incredulidad. Mi alma te alaba, Señor. Porque yo te quiero decir que si Jesús tuvo algún problema, Él tuvo más problema con los religiosos que con las prostitutas, que con los gentiles, con los que eran publicanos, los que no se habían convertido. Los que le dieron más problemas fueron los religiosos, porque no solamente estaban practicando religión sin tener realmente arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista decía que dieren frutos dignos de arrepentimiento, porque no se habían arrepentido, no había frutos de arrepentimiento. Seguían haciendo las cosas malas, seguían teniendo lascivia, enojo, envidia, avaricia. Y Jesús les dijo: ustedes son hipócritas. Mi alma te alaba, Señor. Jesús les da los 7 ayes a los religiosos. El miércoles santo de la Semana Santa, Judas Iscariote conspiró para entregar a Jesús. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Judas Iscariote vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, uno de los discípulos. Y el Señor sabía que uno lo iba a entregar, pero Él permitió, porque todo se tenía que cumplir. Mi alma te alaba, Señor. El Jueves Santo fue un día muy importante, porque es ahí que el Señor instituye la Santa Cena. Ese día, el jueves, fue la última comida que tuvo el Señor en esta tierra. En ese momento el Señor Jesús instituye la Santa Cena. Vamos a ir a Lucas 22. Lucas 22, aleluya. Mi alma te alaba. Lucas 22, del 19 al 23. Lucas 22, del 19 al 23. Dice así su palabra: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Aleluya. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería
el que le había de hacer esto. Los discípulos estaban diciendo, ¿quién lo va a entregar? En ese momento, cuando Jesús celebra con ellos la cena de la Pascua, Él instituye la Santa Cena. Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto en memoria de mí. Este pan es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Aquí lo que el Señor está haciendo algo muy diferente, algo revolucionario. Él trata a los judíos, les está diciendo que Él es el novio y que ellos se tienen que guardar hasta que Él venga. Y que ellos al tomar de esa copa que Él está diciendo que es su sangre, ellos hacen un pacto de guardarse limpios, puros y sin mancha hasta que el novio regrese. Porque Jesucristo es el novio y nosotros somos la novia. Mi alma te alaba. Dice que cuando tomemos y vemos estos elementos, recordamos su muerte. No solamente su muerte, sino que también su venida. Mi alma te alaba. Él instituye la Santa Cena. Dice la palabra que después de que celebraron la Santa Cena, Él dijo que uno de ellos lo entregaría. Y después de que Jesús cantó un himno, después de que cantó el himno, porque Jesús también cantaba los himnos, se levantó y entró al jardín de Getsemaní. Es ahí en el jardín de Getsemaní que el Señor entra en una oración agónica. Él dice, mi alma está triste, triste hasta la muerte. Les dijo a sus discípulos, a Pedro, Juan y Jacobo, que esperasen a una distancia y que Él iría delante de ellos a orar. Y cuando comenzó a orar, dice que caían gotas como de sangre, entró en agonía de oración. Y cuando regresó, encontró que los discípulos estaban dormidos. Y les dijo, no podéis orar conmigo una hora, porque la verdad que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que buscar y someter esta carne, humillar esa carne, y para entrar en oración y entrar en agonía de oración, usar todo nuestro cuerpo en oración, es esa oración que va a mover la mano de Dios. Y Jesús estaba orando al Padre y dijo, mas si pudiera pasar esta copa delante de mí, mas no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía, le dijo al Padre. Él estaba diciendo, yo voy a tomar de esta copa, yo voy a tomar de este precio, yo voy a pagar por la iglesia. Porque en la antigua Palestina, cuando se celebraba la boda, el novio tenía que tomar de la copa, tenía que pagar el precio por la novia. Y Jesús estaba diciendo, yo voy a pagar el precio con mi sangre, con mi muerte. Me voy a hacer pecado por mi iglesia. Pues dice, maldito el que es colgado en el madero, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y él estaba en agonía de oración. Dice la palabra que volvió una vez más y los encontró dormidos. Pero después de que entró otra vez en oración, dice que el Señor mandó un ángel, aleluya, que le ministraba, que le ayudaba en oración. Mi alma te alaba, Señor. Dice que después de que Jesús se levantó, dijo, basta, he aquí el que me entrega. Y vino Judas Iscariote con una compañía de soldados, y venían con palos y espadas y arrestaron a Jesús. Y preguntaron, ¿quién es Jesús el Nazareno? Judas vino y le dio un beso, y le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre, con un beso entregas al Mesías, con un beso, Judas. Y Jesús dijo, yo soy Jesús. Y cuando dijo yo soy Jesús, todos los soldados cayeron y dijo, llévenme a mí, arréstenme a mí, pero dejen a esos que se vayan, para que se cumpla la palabra, que ni uno se perdió. Mi alma te alaba. Jesús les había dicho, cuando vengan a arrestarme, todos me dejarán, todos se van a escandalizar por mí, para que se cumplan las escrituras que tomarán al pastor, herirán al pastor, y todas las ovejas se desparramarán. Jesús fue arrestado esa noche,
ese jueves, y toda la noche lo tuvieron arrestado, lo tuvieron encadenado, lo golpeaban, lo llevaron a la casa del sacerdote Anás, que era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote, y le hacían preguntas y lo bofeteaban, se burlaban de él, le escupían la cara. Después lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Ahí también le preguntaban: dinos quién eres tú, dinos abiertamente si tú eres el Hijo de Dios. Dijo: yo soy, y desde ahora en adelante me verás sentado a la diestra del Padre. Y dijeron: ¿qué más juicio te daremos si tú ya has dicho, has blasfemado con tu propia boca? Después lo llevaron al concilio, de ahí lo llevaron a Pilato. Y Pilato sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él había tenido un sueño y tenía temor de juzgarle, porque sabía que no tenía pecado. Y Pilato le decía a Jesús: yo tengo la autoridad para soltarte, o tengo la autoridad para matarte. Jesús le dijo: tú no tienes ninguna autoridad, sino la única autoridad que tienes es la que te ha dado mi Padre. Y Pilato le trataba de soltar, porque sabía que Jesús no era culpable de nada. Pilato le decía a los judíos: ustedes hagan conforme a sus leyes, conforme a sus tradiciones. Pero decían los judíos: nosotros no podemos matar a nadie, más bien crucificarle. Pilatos, tú crucifícalo, porque él mismo se ha llamado rey. Y si alguien más se llama rey además de César, entonces es enemigo de César. Y Pilato, después de que escuchó esas palabras, lo mandó a azotar. Después de que azotaron al Señor Jesucristo, le pusieron un manto de púrpura, una corona de espinas, y le pusieron una vara en su mano, y los soldados romanos se hincaban delante de él y se burlaban de él. Le escupían y le pegaban con una vara en la corona y les decían: salve rey, salve rey. Es triste, hermanos, que Jesús tuvo que pasar por todo esto, pero estaba escrito en las Escrituras. En el Salmo 22 habla de todas estas cosas, y todo se cumplió al pie de la letra. Después de que se burlaron de él, Pilato lo sacó y dijo: es costumbre en el día de la Pascua soltar a un reo. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Y dijeron: no, deja ir a Barrabás y crucifica a Jesús. Entonces Pilato dijo: he aquí el hombre. Él se lavó las manos y se los entregó a los judíos para que lo crucificasen. El viernes es el Viernes Santo, Good Friday decimos nosotros, el viernes que Jesucristo fue crucificado. Dice que lo hicieron que llevase su propia cruz, y como ya había perdido mucha sangre, estaba muy débil, pusieron a un Simón de Cirene que venía del campo para que le ayudase a Jesús, y lo llevaron fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad. Lo llevaron a un monte llamado Monte de la Calavera, Gólgota, y ahí fue donde le crucificaron, le pusieron esos clavos. Dice que lo crucificaron entre dos malhechores para que se cumpliesen las escrituras, que sería crucificado entre malhechores, que sería contado entre los hombres perversos. Y dice que todos le injuriaban, todos se burlaban de él, que aún los que estaban ahí, los malhechores, uno de los malhechores le decía: si tú eres el Hijo del Dios viviente, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos. Y el otro le decía: ¿qué no tienes temor? Porque en verdad yo y tú merecemos esto, pero él no lo merece porque él es inocente. Y uno de los malhechores le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando venga tu reino. Jesús le dijo: ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió de sus pecados. Aleluya. Dice que como a la hora sexta vino una gran oscuridad sobre toda la tierra. Oscureció, y dice que como a la hora novena él clamó:
Elohi, Elohi, lema sabachthani, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice que, la palabra dice que en ese momento él entregó su alma, dijo, Señor, recibe mi espíritu. Y entregó su alma y murió. Dice que la tierra tembló y el velo del templo fue roto de arriba abajo, para que nosotros podamos tener entradas al trono de la gracia. Ya no necesitamos sacerdote, hermanos, porque Cristo en la cruz rompió el velo para que podamos entrar. Quitó ese velo que tapaba muchos de nuestros ojos. Cuando recibimos a Jesús, ese velo es quitado para entrar hasta el trono de la gracia. Mi alma te alaba. Dice la palabra que como se acercaba el día de la fiesta, ¿verdad? El día de descanso, fueron a quebrarle las piernas a los malhechores y dijeron, quiebren las piernas. Y cuando fueron a Jesús se dieron cuenta que ya había muerto, no le quebraron sus piernas para que se cumpliese la escritura que decía, ningún hueso será quebrado. Y uno de los soldados le pasó la lanza en el costado. Dice la palabra que salió sangre y agua de su costado. Y como se acercaba el día de reposo, José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato. José de Arimatea, un hombre rico, pertenecía al concilio y era un hombre que esperaba el reino de Dios. Era uno que había creído en el Señor Jesús y por temor a los fariseos, a los religiosos, él vino en privado a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de que Pilato le dijo que estaba bien, que podía bajar el cuerpo para sepultarlo, vino también Nicodemo con 100 libras de especies aromáticas. 100 libras eran suficientes para enterrar a un rey. Por ley, 100 libras era lo que se usaba en especies aromáticas cuando los reyes eran sepultados. Y vinieron con unos lienzos y bajaron al Señor Jesucristo de esa cruz, y dice que lo llevaron ahí mismo en el monte de la calavera, donde había una tumba que no había sido usada, una tumba que le pertenecía a José de Arimatea, y ahí sepultaron al Señor Jesús y pusieron una piedra sobre la tumba, y todas las mujeres los persiguieron y miraron dónde pusieron al Señor Jesucristo. Y es ahí, hermanos, que entendemos que para lo cual el Señor vino. Él vino para morir por nuestros pecados. Él vino para derramar su sangre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Él es nuestro Cordero Pascual. Él es el que murió por nosotros, el que derramó su sangre por nosotros. Y Él lo hizo en esa cruz. Y en esa cruz Él venció no solamente al pecado, sino también a la muerte. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los siga bendiciendo grandemente. Esperamos verlos una vez más el domingo para el mensaje del día de resurrección. Y esperamos que busquemos al Señor, que leamos las Escrituras. Lea Isaías 53, el Salmo 22, que habla de todas las profecías, y busquen todos los evangelios, hermanos, los 3 evangelios. Quiero que busquen acerca de la resurrección, para que cuando venga el domingo puedan recibir la palabra que tiene el Señor para ustedes. Dios los bendiga, hermanos.